CTBA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Primer podcast de la segunda temporada del CTBA Podcast y lo inauguramos con Jorge Tellerman. ¿Cómo va, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, contento, honrado, porque inauguramos la otra vez la serie de podcast desde este año. Sí. Así que funcionó muy bien, por eso repetimos bueno. fórmula. Viste Sí, que sí, cuando sí. un éxito es un éxito, se repite. hay que repetirlo. Y además está bien usar este tipo de nuevos instrumentos y formas, no en términos personales, sino desde la institución. Nos parece imprescindible ir buscando, encontrando distintas formas de tender puentes con el público en general, con la comunidad, y esta nos parece muy apropiado, que permite una conversación amplia, distendida, acerca de cuestiones para nosotros muy esenciales de cómo se arma y cómo funciona el gran teatro público de la Ciudad de Buenos Aires. Y además el podcast, un formato que te permite escucharlo mientras estás en el auto, Así mientras es. vas en el subte. El tiempo muerto se transforma en una escucha interesante, ¿no? Ujú. Así que bueno. Primera pregunta, ¿pasó el FIBA? Siempre el complejo es parte del FIBA. Este año hubo dos presentaciones acá en el Teatro San Martín, una chilena y otra, bueno, con una producción de Lola Arias vinculada a Alemania, ¿no? ¿Cómo Así fue es. la experiencia? ¿Cómo la viviste? En principio, este FIBA me gustó en general, muy interesante, más allá de lo que sucedió aquí en el complejo y en el San Martín, por esta decisión para mí muy acertada de ganar la calle. Los grandes festivales, al menos los que a muchos nos resultan de los más interesantes, tienen una vinculación con la comunidad en general, no solamente con el espectador tradicional de teatro. Y para eso es muy oportuno ganar la calle, el espacio público, y esta edición de FIBA, que ya se va perfilando para las próximas también, en este caso ganando el espacio público en el barrio de Almagro, que es uno de los lugares más ricos del teatro independiente, para mí fue muy oportuno. Dicho esto, también tuvimos la oportunidad, como siempre, de ser parte, de albergar algunas de las de la programación internacional más interesante, de tres casos, ¿no? Aquí Estado Vegetal, Reason to Talk, una experiencia muy interesante de una emigrante iraní. Una de las temáticas muy presentes en este FIBA fue la inmigración, que es una problemática a escala mundial. Y lo más no digo lo más interesante, aunque en lo personal también podemos dar opinión, me pareció una de las cosas más atractivas, y que muchos teníamos ganas de conocer, esta experiencia que Lola Arias había hecho en Alemania, en el Teatro Gorki, Atlas del comunismo. Atlas del comunismo, que cuenta con este lenguaje singular que Lola fue desarrollando, que quienes hayan visto Campo Minado podrían encontrar, a pesar de la enorme diferencia de la temática, resonancias en el dispositivo escénico y en esa manera que ha hallado de este teatro documental, en el caso específico de Atlas del Comunismo, la experiencia de alrededor de 10 personas que vivieron en la Alemania Oriental o la Alemania comunista antes de la reunificación y caída del muro, y con me tocó afortunadamente ver la función, además que luego hubo charla con el público, donde nuevamente el público porteño ha mostrado esa curiosidad, porque hablando con la directora, pero sobre todo con los actores, les estableció un diálogo que en pocos lugares se puede establecer de una manera tan rica, de fenómenos políticos de países tan lejanos, que sin embargo hay tanta gente aquí que está al tanto, o al menos curioseando, Claro. a veces de esa manera tan nuestra también, de creer que sabemos más de los procesos políticos que la gente que vive en aquellos países. Pero esa parte a mí me sigue pareciendo muy simpática,
Y como suele ser expresada con respeto, también le pareció simpático seguramente a los alemanes, a los que muchos de nosotros les explicábamos a ellos mismos cómo era su propia vida. Bien, el año pasado, bueno, en el primer podcast del CTBA estuvimos hablando de lo que era la programación de este año y un adelanto, ¿no? Porque claro, no era antes de la presentación oficial, digamos. Así es. Y ahora teniendo la grilla completa uno ve mucha diversidad. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los ejes temáticos que encontré y que me parecen muy singulares en torno al feminismo. Sí. ¿Cómo fue pensado? En realidad nosotros... correlativamente con un momento, ¿no? Sí, un momento en donde el importante. feminismo, afortunadamente, para muchos afortunadamente, se ha transformado en uno de los grandes motores de desarrollo cultural y político, con una agenda muy presente y muy amplia, e inesperada en muchos casos, muy rica, que genera acontecimiento, y en ese sentido el arte se nutre y a su vez nutre, ¿no? Uh-huh. Los procesos políticos, los procesos sociales tienen siempre una relación muy dialéctica y de enriquecimiento mutuo entre la producción artística, la reflexión artístico-filosófica y el acontecer social y político. Me parece claramente lo estamos viendo en el caso del feminismo, cómo sus luchas también se producen en un momento en el que a su vez el arte produce nuevas reflexiones y nuevas acciones. Y en el caso del teatro nos pareció imprescindible estar presente en este debate nuevamente y en este fenómeno, en este movimiento que está mostrando su músculo y su volumen a escala planetaria. Teníamos la decisión, por otra parte, como también habíamos hablado en ese momento, que un eje político atravesara toda la programación, y en ese sentido el feminismo uh-huh. nos parecía imprescindible. Si lo que queríamos era tener un eje político que esta temporada, en el sentido más amplio posible, no partidarios, pero sino político, y acompañada también lo que sentimos, una reflexión del mundo de estos nuevos tiempos, creemos que la palabra del feminismo, la acción del feminismo, no podía estar ausente, y de hecho es esa definición la que también estaba vinculada con algo que también queríamos hacer, que tiene que ver con uno de nuestros programas más ricos, que es el Artistas en Residencia, que tuvo el año pasado uno de los fenómenos teatrales más importantes. Toda la crítica y el público está de acuerdo con eso, que fue Petróleo, uh-huh. Del colectivo de Piel de Lava. Con Piel de Lava, con Petróleo, iniciamos la actividad de la temporada 2019 en su reposición, en una reposición que a su vez tiene algunas modificaciones porque sale del Teatro de Sarmiento, claro, para venir a la Sala Casa Cubierta, una de las salas más lindas de la Argentina, y hay una adaptación espacial, no del texto, y con una reflexión, más que una reflexión sobre el feminismo, es una mirada femenina sobre, ya lo vieron miles de personas, vendrán seguramente muchas más. Va a ser una temporada relativamente corta, pero hay tiempo suficiente, pero no se la pierdan. Empieza el 15 de febrero hasta fin de marzo, y es uno de los de las marcas acerca de la mirada de la mujer, que este año va a tener muchas otras también representaciones, en principio por la cantidad de mujeres a las que hemos convocado uh-huh. a formar parte de la programación, tanto en la temática como en la dirección, sobre circunstancias muy precisas de nuestra programación, tanto en aquellos textos más tradicionales como en aquellos otros más de experimentación. Y Jorge, hay muchas mujeres en puestos claves en el complejo teatral. Esto por ahí, digo, también es un signo de este tiempo, o una apuesta, ¿no, del complejo en este momento. Me refiero, por ejemplo, a las directoras artísticas de los teatros. No solamente ellas, sin duda, en un lugar muy crucial, pero
comentamos varias veces y me gusta refrescarlo, porque efectivamente es una decisión que hemos tomado. Digo, surgió naturalmente por los talentos de quienes ocupan esos lugares. Ajá. Pero también, por supuesto, hay una decisión que hemos tomado y la totalidad de las posiciones de dirección y de responsabilidad de las áreas hoy en el complejo están ocupados por mujeres. Uh-huh. Las responsabilidades artísticas de cada una de los otros 3 teatros que componen el complejo, además del San Martín, el Sarmiento, el de la Ribera y el Regio, como sabemos, las responsables artísticas de esos teatros son mujeres. Las responsables ejecutivas en 2 de esos 3 teatros también son mujeres. La directora de la compañía de ballet es una mujer. La compañía de títeres, su responsable artística también es una mujer. El área de extensión artística, de extensión, de la que dependen seminarios, también es otra mujer. La totalidad, y en mi equipo es mayoría además mujeres. La responsable de prensa es una mujer. Digo, ahí es un equipo compuesto no solamente en términos de cantidad, sino en posiciones de dirección, en posiciones de responsabilidad por mujeres, cosa que nos parece muy apropiado. En mi caso en particular es usual, me siento muy bien trabajando en general. Yo creo que es imprescindible que los equipos de trabajo tengan igual representación entre hombres y mujeres, no solamente porque es más justo, sino porque es infinitamente más enriquecedor. El otro eje, o el eje que atraviesa, digamos, toda la programación, como bien decías, que es el eje político, uh-huh, se da en un año en el que en Argentina hay elecciones en particular, sí, en el que hay un momento de debate político fuerte desde hace un tiempo, pero también a 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y eso se ve reflejado en algunos de los textos de las obras que tendremos este año, ¿no? Sin duda. ¿Cómo fue esa elección? Sé que hay muchas obras, pero se me ocurre, uh-huh, pensar en la actualidad de Hamlet, ¿no? Es que, como comentábamos recién, por eso el feminismo forma parte. Digo, si hay un eje político, el feminismo no podía estar ausente, uh-huh, en un momento en que el mundo en general está... Siempre, cada época cree que es singular, que es única y novedosa. Sí. Muchas veces no lo está antes, pero esta efectivamente todo indica que a escala planetaria es una época en donde claramente se puede percibir un nuevo tiempo, sobre el cual aún es prematuro sacar las conclusiones de los fenómenos políticos y sociales que están aconteciendo en gran parte del mundo, pero vemos que claramente las cosas, es puro si mueve. Todo se está moviendo, sin embargo, se mueve. Los cambios nunca son de una sola vez, pero sin embargo esta vez lo estamos viendo a escala planetaria, con aparición de nuevos liderazgos políticos, muchos de los cuales siembran muchos interrogantes en el mundo en general y aún en la región. Pero también vemos manifestaciones políticas y manifestaciones sociales, algunas que celebramos, como es la fuerza del feminismo, otras que nos preocupan, como son miradas xenófobas, de xenofobias, de rechazos por lo diferente, o la problemática de la migración, la desigualdad, la violencia, etcétera, etcétera. Es una época en la que me parece que y sobre todo desde la producción artística o cultural pública, los teatros, y en este caso los teatros públicos, es imprescindible dar un espacio para esa reflexión, sin caer en posiciones excesivamente coyunturales o partidarias. Decimos un eje político, es cierto, como bien mencionás, es un año electoral en la Argentina, pero que el espectador no espere que vaya a venir a ver obras donde esté la problemática de las próximas elecciones. Seguro. Cuando hablamos de un eje político, es una reflexión mucho más abarcadora, que tiene que ver con formas de participación que la sociedad está buscando, con cuestionamientos estructurales
que el ser humano le hace al poder, o que el arte y los artistas se lo han hecho en momentos cruciales. Vos mencionabas los 80 años que se cumplen del inicio de uno de los momentos más oscuros de la historia de Occidente en general, del siglo pasado, que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de las persecuciones. Pusiste play al CTVA Podcast, etcétera, prepárate etcétera, para una entrevista buenísima. Como la idea de establecer ese eje político había sido tomado, nos pareció importantísimo también referirnos a algo que marcó el siglo XX, pero que lo marcó y le siguió afectando. Y lo que hicimos mirar no solamente o directamente no en términos de recordación de lo que fue otra cosa que ahora no me acuerdo, sino de resonancias que puede haber en esta época sobre también esos años que incubaba el huevo de la serpiente, los fenómenos que hubo, pero los fenómenos también... Pusiste play al CTVA Podcast, prepárate para esta entrevista. Que después de esa noche oscura la humanidad tuviera otro tipo, también con sus avances y retrocesos, pero que viviera una época de paz. Entonces, tomamos el texto político por excelencia, fundador, en un punto de la mirada política del teatro, como es Hamlet, que va a tener una mirada muy contemporánea, pero donde el texto shakespeariano sin duda esté allí, en la que Rubén Schumacher además nos ha adelantado que también va a aparecer una mirada kafkiana, así que sin duda estará reforzado ese cuestionamiento que sin duda de los vínculos interpersonales también, que están tan presentes por supuesto en Hamlet, pero no olvidemos que ese drama se desencadena porque lo que está allí puesto en manifiesto es una ambición de poder, esos crímenes nunca del todo pagos desde los ciertos lugares en donde se cocinan las ambiciones humanas, pero tiene, como dijimos, ese eje político varias estaciones, desde ese texto fundador, como es Hamlet, hace una estación, por ejemplo, en relación a la Segunda Guerra Mundial, nuevamente tomando, y además con un formato dramaturgio teatral sobre el que tenemos muchísimas expectativas, una convocatoria que hicimos a Marcelo Lombardero, que hace su ingreso a la dirección del teatro de texto, un gran metteur en scène, un gran puestista, un gran director de ópera, sin duda va a ser un trabajo formidable, su talento asegura que lo que vamos a ver allí, además de innovador y de novedoso y audaz, va a tener una excelencia fuera de toda duda, trabajando dos textos cruciales de Ronald Howard, Harwood, partido de colaboración. Tomar partido de colaboración. 2 episodios históricos de esos años, relación Stefan Zweig, Richard Strauss, donde está puesta en cuestión hasta dónde yo llego compactando con el sistema, un sistema siniestro y cruel, pero para salvar vidas, y luego Fritz Langer, el gran director de orquesta, que había desarrollado toda su gran parte de su genial trabajo durante los años de Hitler. Sin embargo, él había querido justificar eso, no solamente con su amor hacia la música, sino sus distancias. Un fiscal tremendo que lo lleva a Nuremberg, quiere sentarlo en el banquillo del juicio de Nuremberg. En fin, 2 episodios históricos que Marcelo Lombardero los va a presentar en un doble programa de una manera formidable. Habrá otra estación con un texto bellísimo, queríamos homenajearlo, a Mayorga, uno de los grandes, Juan Mayorga, uno de los grandes dramaturgos de la época, cuyo otro homenaje también está inscripto en el eje del feminismo, como Efedra, en este caso El cartógrafo, que es un texto bellísimo y onírico de un mapa imaginario o real. Veamos la obra que una niña trazaba durante ese lugar tremendo que fue el gueto de Varsovia, para tener una de las últimas estaciones políticas. Bueno, por un lado, la reposición de Campo Minado, teatro documental político por excelencia y de excelencia,
reconocido en todo el mundo, es uno de nuestros grandes orgullos, que el año pasado agotó entradas todo el tiempo y lo va a volver a hacer este año, para luego finalizar ya afortunadamente a varias décadas, a 30 años de haber recuperado, 35 años de recuperación de la democracia, una mirada sobre ese 24 de marzo del 76 hecha con muchísimo humor, como solamente Alfredo Arias lo sabe hacer, en una comedia absolutamente desopilante, gran guiñolesca que verán, Happyland, sobre el 24 de marzo, a partir de alrededor del 24 de marzo del 76, un golpe de Estado, y Isabel Perón, presidenta, y llevada a Mesidor. Eso bueno, no fue tan sintético, porque quise hacer una síntesis del eje político, como ver, camino, claro. de ver donde está reflejada la gran reflexión estructural y ciertos momentos históricos sobre los cuales vale la pena volver a mirar, como reflejo histórico, pero también como aconteceres que no están tan lejos de nosotros como a veces pensamos. ¿Qué lugar tiene la experimentación en el complejo teatral? ¿Y qué tipo de indagaciones hay todo el tiempo en el equipo de producción y programación? Nuestro compromiso es, porque esa es la vocación y nuestra petición de principios, creemos, nuestra obligación en los teatros públicos es garantizar que su programación se abra al mayor abanico posible en su doble faz, no solamente en términos de lo que se representa, de los textos, de los géneros y de las formas, sino también de los públicos. El teatro público tiene que llegar a la mayor y más diversa cantidad y calidad en términos estéticos de gustos y de personas. Así que, como vimos, están los grandes clásicos, pero también tiene que tener lugar la experimentación, que solamente el teatro público lo puede hacer. Sin el teatro público, la experimentación, que requiere recursos, que afortunadamente en la ciudad de Buenos Aires hay tanto, porque el teatro independiente en gran parte lo es, y se hace con los recursos que se pueden, con muchísima creatividad, con muchísima compromiso, muchísima entrega, pero a veces sin recursos. Es el Estado, es el teatro público quien debe velar porque esa creatividad, esa búsqueda, esa experimentación pueda realizarse y siga siendo estimulada. Es una de las grandes riquezas que tiene la producción artística y cultural de la Argentina en general y de la ciudad de Buenos Aires en particular, y es un compromiso nuestro. Por eso, una de nuestras salas, aunque la experimentación atraviesa la totalidad en algún punto del complejo, pero una de nuestras salas, el Teatro Sarmiento, por eso la convocamos nuevamente a Vivitelas como parte del equipo, sí, y responsable artística del Sarmiento, para que la experimentación allí tenga su lugar, no solamente de expresión, sino de desarrollo. Uno de los programas más ricos, que más alegría nos da y más orgullo nos da, es Artistas en Residencia, de donde salieron los que recién decíamos, de Piel de Lava y Petróleo, que se recordará, son directores o compañías, en general compañías, que convocamos a que muestren por un lado gran parte de su obra, para luego encomendarles una nueva obra que se presenta allí en el Sarmiento, y luego, como sucedió en el caso, va a suceder ahora en el de Piel de Lava, y ya sucedió con el primer programa en residencia que hicimos con Matías Feldman, que dicho sea de paso, reponemos Hipervínculo después de su gran éxito, también terminó mostrando su obra, pasó del Sarmiento, luego aquí. Este año invitamos a artista de residencia, Leticia Bansur, una gran coreógrafa, una gran artista que va a mostrar gran parte de su trayectoria, de sus obras, una retrospectiva de 5 obras que concluye nuevamente con un estreno. El teatro público, creemos, tiene esa obligación, y nosotros sentimos que la estamos honrando, llamando en la experimentación tanto a gente muy joven,
Nobel, como a otros artistas más experimentados, pero que siguen siendo reconocidos por ese riesgo que toman, por esa búsqueda, por esa creatividad, por esa reflexión puesta al servicio de la creatividad, que en las artes escénicas porteñas tienen afortunadamente una consistencia y un volumen que hace, no digo único, pero en uno de los grandes capitales, ¿no? No solamente del teatro y de las artes escénicas en general, sino de la experimentación. De aquí surgen, lo de Lola Arias. En un punto, yo lo contaba de manera simpática, porque así me parece, pero tomemos conciencia de una artista que experimenta su lenguaje y que es convocada en este caso por Alemania para que haga una obra sobre la historia alemana, no sobre la historia argentina. Claro. Porque cuando hizo Campo Minado, uno puede decir, bueno, ya es Argentina, pone ahí el conflicto de Guerra de Malvinas con excombatientes argentinos y excombatientes ingleses, y nuevamente, si no la vieron, no se pierdan esa maravilla. Es increíble. Ya van a saber la fecha. Pero es interesante cómo a nuestros artistas los llaman, como en este caso, para hacerlo, pero en el caso, para contar la historia de ese país. Digo, sin el esfuerzo, yo sé que los artistas muchas veces dicen, bueno, necesitamos más, y es cierto. Nunca es mucho lo que se hace, siempre es más lo que puede y debe hacer el Estado y lo público para promover en general la actividad artística y en particular la experimentación, pero es muy bienvenida y los frutos están allí. Tenemos, en el caso de las artes escénicas, grandes experiencias y grandes demostraciones de lo bien invertido que están los recursos cuando se alienta la experimentación, que también lo vemos en música y lo vemos en artes visuales. Nombraste el hipervínculo de Matías Feldman y creo que eso mezcla, digamos, en un punto la experimentación y el resultado de eso con la siguiente pregunta que tiene que ver con nuevos públicos. Y te lo digo desde el lugar de observador y de haber visto muchísimos jóvenes venir el año pasado al Teatro San Martín, algunos por primera vez, ¿no? Afortunadamente, y por primera vez no solamente en San Martín, sino por primera vez en el teatro. Claro. Y ahora ya lo podemos decir con mayor consistencia, porque desarrollamos un área nueva en el complejo de nuevos públicos, de nuevas audiencias. Estamos trabajando y haciendo un trabajo de medición de audiencias, de caracterización de audiencias, es decir, que ya no solamente es nuestra percepción, sino que empezamos a tener datadura, que es lo que se debe tener como para poder realizar una estrategia, no hacerla solamente por intuiciones, sino en datadura. Así que ya sabemos el perfil del público que viene a nuestras salas, que afortunadamente en 2018 fue tan rico. No olvidemos que más del 25% de las funciones, o alrededor del 20% de las funciones, pudimos colgar el cartel de localidades agotadas, algo que nos pasaba hace muchísimo. Eso quiere decir que mucha gente está viniendo, y además de ponernos contentos, que venga mucha gente, nos permite ya una buena cantidad saber que las mediciones que estamos haciendo de audiencias son estadísticamente confiables y vigorosas. Y ahí nos muestra cómo en algunas de nuestras salas no solamente estamos convocando a nuevos públicos para el complejo, sino, como bien comentabas, nuevos públicos al teatro. En el caso de Matías fue muy, muy interesante. Yo lo veía esa sala formidablemente llena de la Martín Coronado, con chicas y chicos que entraban mirando deslumbrados esa maravillosa sala. Claro. Y porque por primera vez entraban al Teatro San Martín, que por distintos motivos no lo llaman. Y es nuestra obligación. Lo único que nunca haremos es quejarnos de que la gente no va al teatro. Eso me parece que es un lamento melancólico que no debería tener nunca un gestor, sino cuando no te va la gente a algo, pregúntate por qué no te van, ¿no? Más que desgarrar. A veces uno escucha y dice, ay, los jóvenes no leen. Bueno, ¿qué hacemos como para que vayan más al teatro? Bueno, una de las cosas es promover artistas que conversen con ese público al que queremos atraer.
Y cuando hablamos de nuevos públicos no nos referimos solamente a los jóvenes. A mí me pone muy contento en el Regio, que va, también nuestras mediciones lo da, es un target de edad etario más grande, en algún caso bastante más grande, pero en muchos casos también que van por primera vez o después de muchos años. Eso me pone tanto o más feliz, porque un joven, todos sabemos, cuando lo hemos sido, uno es mucho más curioso, y ser nuevo público joven es muy valioso, pero hasta hay algo natural en el ser humano que lo hace curiosear. Lo que a veces lo que me pone tanto o más contento es cuando logramos tener nuevos públicos de gente más grande, de gente después de los 40, después de los 50, que se acerquen al teatro. Bueno, el Teatro Regio lo está logrando. El Teatro Regio desde hace 2 años que cuelga localidades agotadas todo el tiempo, con grandes clásicos, con una mirada moderna y contemporánea, con grandes clásicos de autores argentinos, universales, desde Molière hasta Eichelbaum. Ahora la temporada la abrimos con Eichelbaum, Samuel Eichelbaum, con un texto de los menos recorridos, que es Pájaro de Barro. Y ahí hay también nuevos públicos, no jóvenes, y me parece nuevamente tanto más valioso. Me encanta cuando las salas nuestras se llenan con chicos de 17, 18, 23 años. Y también me pone muy contento, y creo que a todos los tienen que poner muy contentos cuando, como pasa, lanzamos, por ejemplo, también en lo que preguntabas, para nuevos públicos, entre otras estrategias, la creación de los clubes de los teatros. Ya tenemos la convocatoria del Club del Teatro Regio y el Club del Teatro de la Ribera. Entonces los vecinos se asocian al Club del Teatro, tienen beneficios lindísimos, como sorteamos para poder venir a ver los ensayos, que es un momento tan rico, ya en los momentos de los ensayos generales, o encuentro con los artistas, etcétera, etcétera. Y en esa iniciativa hemos encontrado mucha gente del barrio que nos cuenta, sí, yo sé, 20 años que no iba al teatro. Eso nos pone muy bien. Bien. A mediados de este año está pensada la reapertura de la calle Corrientes, que bueno, ya está bastante avanzada la obra, y ciertas reparaciones en el Teatro Alvear, que algo comentaste. ¿Qué ideas se están girando para las primeras acciones culturales una vez que eso suceda? La calle Corrientes, afortunadamente, pues todos lo estábamos esperando y poder caminarla. Esto indica que en algún momento entre el 1 de abril y el 1 de mayo estará ya habilitada, y para ese mismo momento estará habilitada la primera parte de la obra del Teatro Alvear, que ya está trabajándose. La primera parte de la obra, que es la que recupera lo que más se había dañado, que es la fachada, el primer piso, el hall de entrada, donde había habido ese conato de incendio, en fin, la parte que estaba más deteriorada. Esa parte de la obra, esa primera parte, termina contemporáneamente a la reapertura de la avenida, así que ya en un mes vamos a poder empezar a tener actividades usando esa parte, usando el hall, usando la galería del primer piso, pero además, como a partir de la apertura de la calle, va a ser semi-peatonal. Estamos hablando de esto con Enrique Abogado, el ministro de Cultura, muy entusiasta en las actividades y que impulsa las actividades callejeras también de una manera muy fuerte. Estamos hablando para ver de qué manera sacamos nuestros teatros de la Avenida Corrientes a la calle. Y en ese sentido no solamente el San Martín, sino ahora también el Alvear. Así que es probable que programemos algunas actividades que sucedan parte dentro de nuestras instalaciones en el San Martín y en el Teatro Alvear, pero que a su vez permitan extenderse en algunos casos y ganen la calle. Ya lo vamos a ir anunciando, pues ya hemos desarrollado una parte de ese plan, y lo que sí le podemos adelantar es que algunas de las cosas que van a suceder en nuestros halls se van a ampliar y van a salir a la calle. Pero ya a partir de mayo el Teatro Alvear comienza a tener actividad parcial en la parte de la obra que se habilita, del hall y del hall, de la fachada del salón del primer piso. Así que ya a partir de mayo tenemos actividad. ¿Y va a tener un perfil de teatro musical?
La música lo va a atravesar, eso cuando sobre todo esté finalizado en su totalidad y en la sala. La idea original, cuando formamos el complejo teatral con Kivestein en el año 2000, era que el Teatro Alvear albergara el cruce entre el teatro y la música, es decir, no necesariamente para ser solamente musicales, Claro, sino para sí. que esté presente. Por la inclinación que se recupera también va a permitir una buena visión para la danza, pero lo que queremos es que ese teatro esté fuertemente atravesado también por la música. Bien. Dos últimas, quizás un poco más personales para este podcast. ¿Por dónde pasa tu disfrute de la gestión cultural? Por participar de ella. Si bien hay la gestión, como toda gestión, ya sea de la cultura o de los hospitales, que hay una parte que, y está bien, es la más burocrática, la del trámite, la de la organización y todo. Pero en el momento que surge una idea en el equipo o alguien la trae y vemos eh, que puede ser interesante y se empieza a desarrollar, hay toda una parte que sí, tiene mucho trabajo y a veces dolores de cabeza y buscar los recursos y que no te alcanzan y que los tiempos, pero no importa. Más allá de eso, tiene un momento, y eso sí que es intransferible y que nadie más que no esté en la gestión lo puede ver, que es el disfrute de cuando se lo está desarrollando. Cuando todo, desde el técnico, desde la persona que hace la prensa, desde el que dirige, del que actúa, del que diseña. Yo que sé, ayer teníamos, como con mucha frecuencia, la presentación de los primeros bocetos de lo que va a ser uno de los momentos más lindos del año que viene, una obra de un gran homenaje a la genial María Elena Walsh, una obra de Dionisi que va a recrear el universo de María Elena Walsh. Bueno, ayer se hicieron las presentaciones de la escenografía, los primeros bocetos de la escenografía, del vestuario, de cómo hacer las luces, de cómo hacer la música. Todo ese momento, son muchos meses, desde el día que se presenta un proyecto hasta que la gente lo ve por primera vez, pasan al menos 7, 8 meses. Bueno, Claro. esos 7, 8 meses son maravillosos. Es cierto, a veces con dolores de cabeza, pues querés hacer algo, no te sale bien, un error nuestro o una idea que finalmente no se puede realizar, fuera de todo eso, que es inevitable, la vida es así, ese proceso es fabuloso. Pero sobre todo, el gestor, eh, más allá de que no tiene que darse gustos personales, porque para eso está la vida de uno, y un gestor, y sobre todo un teatro público, tiene que pensar en lo que cree que tiene que hacer el teatro público, más allá de que te guste o no. Pero tampoco puedes hacerlo si no te hace feliz esa materia, que no es obligatorio que te haga feliz. Hay grandes seres humanos que pueden no alimentarse mucho de este tipo de materias, pero, pero tanto en el proceso de producción y sobre todo cuando eso se concluye, allí y ves que efectivamente eso que creíste, en lo que creíste en el artista que tuvo la idea o que desarrolló, o al que lo convocaste, le dijiste, ¿por qué no haces tal cosa? Y los técnicos que lo estuvieron realizando, desde la escenografía hasta la peluquería o el sonido. Digo, cuando ves toda esa cantidad de gente comprometida con algo, creando, yendo y dando un paso adelante, a veces un paso atrás, bien cuando participas de alguno de los ensayos y ves cómo va creciendo ese personaje y recordás, cuando lo ves después en escena, recordás cómo había empezado. Pero sobre todo, cuando termina la primera función y ves la cara de la gente y ves si está feliz, eso es intransferible. Claro. Es ese disfrute que tenemos todos los que participamos ahí, todos los que tuvimos algo que ver, desde el director del complejo hasta todos los colaboradores, porque lo ves en la emoción de todo, y esto no es una frase demagógica, créanme, lo ves en el disfrute de todos, del que participó de alguna manera, del tramoyista al que escribió el programa. Todos nos sentimos parte de eso, y cuando el resultado es bueno,
y la reacción es favorable, mucho más después si la crítica lo dice. Claro, se avala también. Se avala Sí, eso. sí, Pero si el no la avala proceso. también. Y la última, digamos, después de una larga trayectoria y en un momento de mucha actividad, ¿cuáles crees que son los principales desafíos en este momento de tu carrera? Aquí en el teatro, en los teatros, dos de los que hablamos hoy. Uno, sentir que la programación que damos, que es la teatral, pero que la teatral de artes escénicas, pero también las otras actividades que tenemos, las charlas, etcétera, sirven para que quienes participan en ellas se sientan mejor, pero sobre todo sientan que son parte de una comunidad y que eso ayude a una reflexión que permita ser una mejor comunidad, una mejor ciudad, un mejor país, una mejor sociedad. Digo, ese es el desafío que sin duda quienes gestionamos lo público en todo. Me imagino que es lo mismo que cuando gestionas. Es lo que se siente un buen gestor de un hospital, de una escuela y de un lugar como en este caso, de producción de cultura. ¿De qué manera, qué más tenés que hacer, qué tenés que hacer como para eso que haces ayude? Porque no es una cosa que hace una buena sociedad, son muchas las acciones en lo público y en lo privado, pero hablo desde lo público. ¿Qué más tenés que hacer? ¿En qué tenés que mejorar? ¿Qué tenés que perfeccionar? ¿Qué tenés que incluir? Como para que las personas vivan mejor, sean más felices y vivan mejor, y en una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Y la otra, porque en esto sí, es una creencia personal que tengo, el arte y la cultura nos hace mejor individual y colectivamente. ¿De qué manera, qué es lo que hay que hacer para fortalecer el público existente, incluir nuevos públicos, pero sobre todo llegar a todos, sobre todo a aquellos que es más difícil llegar? Ese es el gran desafío. Por eso, ya ni te hablo de y que sea de excelencia, eso va de suyo, ojalá que sea lo mejor posible. Pero las dos cuestiones centrales, me parece, que un gestor, sobre todo hablo desde lo público, ¿no? Un gestor de actividad cultural pública tiene que pensar en eso. A ver, esto que estoy haciendo hace de la sociedad en la que vivo algo mejor y está llegando a todos los que puede llegar. Estas son las dos preguntas esenciales que hay que tratar de obtener una respuesta positiva. El resto a veces gusta más, a veces gusta menos, pero esas dos cuestiones deben ser ineludibles y las debe tener grabadas a fuego una gestora o un gestor público. Bien, Jorge, muchas gracias por participar de este podcast. A vos. A ustedes también, y bueno, esta temporada se viene muy interesante. Gracias por poner play. Nos encuentran en Spotify, en iVoox, en iTunes y en todas las plataformas que se publican en las redes sociales del CTVA. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple